mí me parece totalmente válido el comentario. Sí. Solamente que hay un tema en particular que yo le ajustaría. Y es, no pasa nada que tengamos percepciones distintas, porque eso va a suceder. Y entiendo su comentario cuando dicen, pues es que algunos dicen que no se le debe aplicar normas de aseguramiento de auditoría al tema de la revisión fiscal. Sí, ese es un tema que lo vemos nosotros todos los días hacia afuera. Es un tema de preocupación, porque si obviamente el órgano de profesión no está de acuerdo con las normas, pues algo está pasando, ¿no? Pero digamos que eso es válido en el proceso de inspección. Ahora, el hecho del proceso de inspección, creo que sí no debería tener aristas distintas. Ahora, lo que deberíamos tener es sincronizado para efectos del objetivo que persigue el tribunal si es que quiere hacer una apertura disciplinaria. En nuestro proceso que hemos realizado con el Consejo, muy seguramente la siguiente, si Jesús Orlando nos ayuda para que haya alguien del tribunal. Pero para esa reunión ya tenemos que tener nosotros previamente muy bien definido, ojalá un expediente o un caso en el cual esté debidamente documentado y colocarlo o someterlo a consideración de qué podría pasar, como hacerle la prueba de fuego allí a ese expediente. Bien, para cerrar el tema de papeles de trabajo, quiero hacer referencia al párrafo A23 y A24 de la línea 230. El A23, ¿qué dice? Dice, la NICC1 requiere que las firmas de auditoría establezcan políticas y procedimientos para la conservación de la documentación de los encargos. O sea que cuando hablamos de papeles de trabajo, eso debería estar allí. Entonces, pensando un poquito, si no hiciéramos el ajuste de la carta y llegaran ustedes a la inspección y encontraran que no están los papeles de trabajo, ¿qué deberíamos pedir? Su política. Y ya van a ver por qué el impacto que tiene de tener los papeles de trabajo en el cliente. El plazo de conservación para encargos de auditoría habitualmente no es inferior a 5 años a partir de la fecha del informe de auditoría o de la fecha del informe de auditoría del grupo, si esta es posterior. O sea que eso está alineado con la ley 43. O sea, ley 43, NICC1, el tiempo de conservación es de 5 años. Pero miren este tema en particular. Un ejemplo de una circunstancia en la que el auditor puede encontrar necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de completarse la compilación del archivo es la necesidad de aclarar documentación de auditoría existente como consecuencia de comentarios recibidos durante las inspecciones de seguimiento realizadas por el personal interno o terceros. O sea que miren que el auditor podría hacer ajustes a los papeles de trabajo por un comentario del inspector, pero es hacer modificaciones a los ya existentes, no crear nueva evidencia de auditoría. Eso sí está prohibido totalmente, ¿sí? Eso es la 23 y la 24 de la MIA 230. Y en la NICC1 está el párrafo A63. Y miren cómo está redactada. Salvo disposiciones legales o reglamentarias en contrario, la documentación de los encargos es propiedad de la firma de auditoría. La firma de auditoría puede de manera discrecional poner a disposición de los clientes partes de la documentación de un encargo o sus resúmenes siempre que dicha revelación no menoscabe la validez del trabajo realizado o en el caso de encargos que proporcionan un grado de seguridad, la independencia de la firma de auditoría o de su personal. O sea que esto tiene una importancia si el auditor, el inspeccionado, deja los papeles de trabajo, porque está menoscabando, uno, el tema de independencia y dos, la calidad de información. Porque si lo deja en un computador del cliente, ¿qué pasaría? Por seguridad de información, el cliente puede entrar, modificar los archivos, o sea que esto originaría un tema bien particular. Entonces, aquí, para cerrar esta parte, si eso llegase a pasar, ya leímos NIA 230 en el ICC1, ¿cómo estaría referida a las características del artículo 35 de la ley 43? O sea, ¿qué incumplimiento tendría el hecho de que el revisor fiscal o el contador deje, perdón, el artículo 37, deje los papeles de trabajo del cliente?
Que no hay escepticismo, objetividad. Entonces veamos. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional del contador público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar o opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. O sea que aquí lo que estamos resumiendo es que si los papeles están del cliente, eso significa que está afectando a objetividad. ¿Qué otra? Integridad. Es que a mí independencia es una realidad. Integridad. Pues, El contador público deberá mantener incólume su integridad moral cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, pueden tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo. ¿La afectaría? no. Entonces sí tenemos uno que es objetividad, ¿cierto? ¿Qué otro? Yo creo que Doctor, yo sé que la intención es que cuando los inspectores estén en plena inspección y identifiquen que el inspeccionado no tiene ahí los documentos, hagan referencia a los... Claro, a estos artículos que acabo de mencionar, porque mire lo que está diciendo el tema de control de calidad. El hecho de que usted deje papeles de trabajo menoscaban a la fiabilidad, porque eso significa que pudiesen entrar, modificarle los papeles de trabajo. Y además porque es muy sencillo, o sea, el hecho de que tenga un computador del cliente, pues hoy con todos estos temas de confidencialidad y tratamiento de información, pues fácilmente puede entrar y modificar ciertos papeles. ¿Sí? Entonces sería un punto para incluirlo allí. Sí, nosotros ya tenemos que ellos, por no el cumplimiento, serán por el 27.6. Toca es mirar ese tipo de elementos, cómo lo concatenamos en la conclusión, porque tú estudias en la conclusión. Ajá. Pero es que el 37.6 también puede bajar con el noveno. Sí, señor. Sí. El noveno dice pero- son de propiedad exclusiva Claro. y es la base para el juicio, es la constancia. Los papeles no son la constancia para emitir el juicio profesional finalmente. Pero antes de ir a ese, Eric, miren el 37.5 y les pregunto aquí a esta honorable mesa si estaría afectado o no. Dice lo siguiente: confidencialidad. La relación del contador público con el usuario de sus servicios es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. Vamos para los elementos de control de calidad. Dice el A2, eso viene allá del párrafo 14, del párrafo 17, perdón. Dice, por lo general, la comunicación de las políticas y los procedimientos de control de calidad del personal de la firma de auditoría incluye una descripción de las políticas y los procedimientos de control de calidad de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como el mensaje de que cada persona tiene una responsabilidad personal en relación con la calidad y que se espera que cumplan dichas políticas y procedimientos. Fomentar entre el personal de la firma de auditoría que comunique sus puntos de vista o sus reservas sobre cuestiones de control de calidad demuestra que se reconoce la importancia de obtener información de retorno sobre el sistema de control de calidad de la firma. Y sobre este tema, ¿cómo lo hacen hoy? Cuando piden las políticas de calidad. Primero que esté por escrito. La lectura que usted acaba de hacer, la primera conclusión que uno puede sacar es esa: deben estar por escrito, porque si no, ¿cómo describe? ¿Cómo? ¿Sí? Porque hay clientes, perdón, hay inspeccionados que les han dicho a ustedes en qué parte de la norma dice que tiene que estar por escrito. Tampoco debe ser tan textual, pero... Sí. Pero es que insisto ahí que la pregunta anterior, porque lo que está planteando es cómo alcanza eso, bueno dicho, a través de las políticas, cómo la entidad alcanza esos dos objetivos.
Cuando se hacen las inspecciones en firma, digamos que es cuando se hace como una propagación al personal, diferente en persona natural, ¿no? Sí. Pero digamos en las firmas, nosotros en la parte de, pues ya entrando, nosotros lo tenemos diseñado en la parte de liderazgo. Pero digamos que se evalúa y que todo el personal conozca la política de calidad a través de la capacitación en algún punto se solicita. Y que dentro de la política tengan las responsabilidades establecidas de cada una de las personas dentro del proceso de calidad. Pero lo tenemos enfocados en el elemento de responsabilidad y liderazgo. Porque es que son dos cosas distintas, ¿no? Uno es la firma y otro la persona natural. Sí. Aunque sabemos que la persona natural también es una firma. Sí. Sí, correcto, pero es que aquí No, que no tiene. él trabaja solo, Pero pero no yo tiene cuento- divulgación. Soy yo con No, pero mira que es que ahí es donde, si ustedes recuerdan en la última charla o en las dos últimas, habíamos mencionado cuál era la definición de política para la persona natural, Sí. que es donde él se compromete, Exactamente. porque eso está relacionado con el A3, que es cuáles son las consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión. Ajá. Entonces lo que diríamos, cuando es una persona natural, solamente con que se detalle cuál es el compromiso del control de calidad es suficiente. Sí. Pero me regreso otra vez de las firmas, porque es que no me ha quedado claro, o más bien si en el proceso de inspección lo que tenemos que ver es un tema de lectura. Porque yo le digo, solamente a través de sus políticas, o sea, usted como inspector, ¿qué debería hacer? Que al leer las políticas esté cumpliendo con los objetivos del tema de control de calidad. Si eso está pasando, está perfecto. Si no, eso es lo que tenemos que ajustar. Sí, por eso os preguntaba, ¿cómo lo están haciendo hoy? ¿Usted se lee las políticas o simplemente le dice, mire, aquí están las políticas y dice políticas de calidad y eso es suficiente? No. Señor. Ahí fue donde se generó lo que habíamos comentado hace un rato atrás. ¿Por qué? Porque en algunos casos, inspeccionados, tanto firmas como personas naturales, pasan la transcripción literal de la norma. Y en otros casos presentan una hoja que dice, esta es mi política. Y no corresponde o no, por decirlo de esa forma, no da cumplimiento a lo que está estipulado en la norma como tal. Entonces se presenta esa situación. En algunos casos, transcripción literal. En otros sí hay un trabajo realizado tanto de personas naturales como de jurídicas que ya han dispuesto y que se nota un avance y un conocimiento de la norma. Pero en la mayoría, sobre todo las naturales, desconocimiento total. Ya. Porque aquí el mensaje cuál es sentarse 2 minutos a leerse cuál es la política y si esa política está relacionada con esos dos objetivos que persiguen, ¿no? Eso es lo único, la recomendación que haríamos. Sí la leemos, pero no buscamos información. Eso es lo que hay que buscar, porque al final del día en el informe que van a tener que decir No, que pues muy bien, pero el tema es que no tiene ninguna relación con el tema de control de calidad. Pero eso es fácil. Recuerden cuáles son los objetivos de calidad, ¿no? Eso ya deberían estar. ¿Cuáles son? Dice, el objetivo de la firma de auditoría es el establecimiento y el mantenimiento de un sistema de control de calidad que le proporcione seguridad razonable. Noten esa palabra, ¿no? Seguridad razonable. Que la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Eso es supremamente amplio. Y los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los encargos son adecuados en función de las circunstancias. ¿Qué significa en función de las circunstancias? Que se ha hecho todo el trabajo. O sea, esas dos frases, usted no se imagina todo lo que implica. Por eso, de alguna manera, uno debería leerse la política para ver que esté relacionada con esos dos objetivos. Porque el cuestionamiento, o más bien, la inquietud que le generaría al inspector es, bueno, y a través de esas políticas asumamos que no tenga ninguna de ellas dos. Entonces, ¿cómo está cumpliendo el tema de control de calidad? ¿Sí? Precisamente en toda la inspección, cuando se tienen las políticas y sobre todo si las cumplen, más que si las tienen escritas, pues es que uno va a determinar si está cumpliendo con los objetivos o no en la calidad. Sí. Es lo que pienso yo. No sé. O sea, si ellos tienen una política y esa política contiene los elementos suficientes y la implementan, pues está cumpliendo con sus objetivos, que es que si emiten un informe, ese informe es adecuado porque ha hecho todos los pasos necesarios para llegar a un informe adecuado, soportado y conforme a lo que pide la norma. Y de la misma manera, pues, digamos, si hay divulgación y si todo el personal la cumple, pues es porque todas las profesionales cumplen los requerimientos legales aplicables. O sea, pienso que el cumplimiento de los objetivos se da solo hasta si se ve si la política existe y si la política sí está siendo implementada, ¿no? Deseable que todo el mundo la cumpla, eso es deseable, Sí, porque el claro. papel fue con todo. Sí, lo primero que estaríamos verificando acá es que por lo menos la política esté orientada.
digamos que cuál es el mensaje. Porque esto que estamos, miren que lo que estamos generando nosotros como inquietud al interior de los inspectores, pues puede ser mucho más amplia en los inspeccionados. Porque la pregunta para ellos, inclusive sería muy sencilla. Oiga, ¿su política contable sí está alineada con los objetivos de calidad? Y la primera pregunta que van a recibir, ¿y cuáles son los objetivos de calidad? Porque hay algunos que no se han leído, como ustedes mencionan, que han contratado a una firma para que le hagan la implementación. Sí, es bueno. O sea, ese es un tema muy sencillo. Bueno, me voy al párrafo 17, que es cómo se documenta, que es lo que mencionábamos. Responsabilidades de liderazgo, eso no tiene mayor, porque pues es personal o está delegando una firma o en un tercero. Yo Señora. podría, me retrotraigo un poquito. Yo podría preguntar ¿cuenta con política? Sí, punto. ¿Cuál es el objetivo de su política dentro del DASTA? ¿O cómo No, sería la la pregunta sería, ¿las políticas de calidad están alineadas con los objetivos del control de calidad? Pues que se están generando. No, pero eso es lo que quieres ver. Claro. Pero eso es lo que quieres ver cuando usted defina. Pero eso mejor no es préstame el documento. Sí. Sí, señor, o sí. el análisis. El tema es que se lo tiene que leer el Claro. experto, el inspector, claro. ¿Qué es lo que hacemos? Yo ahí lo veo. Ahí de pronto lo que va a haber es retroalimentación en el sentido de que usted lee y puede decirle, vea, yo no veo que esto está alineado para que... Bueno, más que no esté alineado, se puede decir que si revisan el objetivo y al mirar le dicen que no tiene congruencia, porque la idea no es que ellos me vayan a hacer un juicio de valor, porque después terminan diciendo, aquí vino un inspector a decirme que mi política no está ajustada. Y ganó. Pero es que como una manifestación en el acta presente, no va a decir sí Sí que, a la pregunta que se está planteando, Sí, sí, su política de calidad está alineada con no, pero entonces creo que me hice entender de manera. No, aquí en este caso es que usted como inspector concluya. Entonces no es una Es que usted como inspector, No, pero una es que pregunta para para el el programa. Exacto, dentro del programa de evaluación hay que incluir algo que se verifique que esté alineada a la política propuesta. Para que usted revise la política, como eso habitualmente es un párrafo así de gordo, usted puede tomarle una foto, pegarlo ahí y decir, mire, dentro del informe no se alinea porque estos son los dos objetivos y aquí no se ve ningún objetivo. O si se ven los dos objetivos. Eso es solo una foto, trim, hasta luego. Y una lectura. Y una lectura, sí, no me van a hacer que no me Ya no estaría haciendo un la política no. No, porque tiene una No, precisión. la foto en el lo informe ellos tienen que ir a Son revisarlo. los objetivos. Claro. Porque usted dice, se le dio las Son políticas. esos objetivos. Y todo lo que está en la política decía 2 tazas de leche y 2 de agua, 2 de azúcar. Pues eso nada tiene que ver con la política. Eso. ¿Sí? Pero si no- Entonces yo lo que estoy concluyendo como inspector es, no están alineadas políticas con los objetivos del tema de control de calidad. Es un tema de lectura. Claro, pero la la foto al objetivo porque es que el objetivo puede No, tener lo que que ver no, con no, las las políticas. Las políticas es todo. No, aquí son las políticas. O sea, pero cuando es así, por lo menos, no sé, creo que todos lo hacemos. Se deja en el acta, dice, se presentó documento con tales características, pero no corresponde a lo contemplado en la norma. Se deja como constancia en el acta. Y si él lo asiente con su firma, pues tiene validez. No. Pues eso considero yo también, pero hay que buscar, son elementos Sí, de hay que para que el tribunal no significa que sea, además porque ese es un elemento que aportaría, estoy especulando que al 0.01 el incumplimiento, ¿sí? Porque eso es subsanable. Bien, vamos al siguiente punto. Nosotros habíamos arrancado con el relacionamiento de requerimientos de ética aplicable y habíamos arrancado creo que con 4. En total son 5 los que plantea la NICC1, que en nuestro caso deberíamos llegar a los 10. Pero ahí la pregunta es cómo les ha ido con esa experiencia de verificar el tema de ética aplicable. ¿Cómo lo están verificando en este momento? ¿Cómo lo están haciendo? Digamos que es el tema de lo que se les concientiza más, porque ¿qué estaban haciendo o qué encontraban? Abogacía es no sé qué, familiaridad es no sé qué, pero no decía yo firmado, yo profesional, ¿cómo me voy a salvaguardar más? Era más un tema como de trasladar el decreto 302 a tu código de ética y ya tengo código de ética. Entonces ahora lo que más se les, o en nuestros casos de pronto, el tema ético es más transversal, no es tanto que usted diga qué es, sino usted cómo se va a salvaguardar. Pero obviamente sí es un tema que hasta ahora se está haciendo, pues, porque muchos tenían era la definición de, más no cómo me voy a salvaguardar. Pero eso que habíamos visto en otra charla, que algunos habían casi que creado un nuevo código de ética para la firma, ¿eso ya ha desaparecido?
¿O se mantiene? Digamos que en personas naturales no existe tanto que haya un nuevo código de ética como si en la mayoría de las firmas sí hay código de Sí, ética adicional. al código de ética. Lo que sucede es que ellos copian apartados del código de ética, copiado igual, lo copian, que es una amenaza, que es una salvaguarda, que cuáles son los conceptos, definiciones de los conceptos. Las categorías. Pero digamos que lo que se está tratando en las inspecciones es de decirle, bueno, pero de estas salvaguardas usted cuáles aplica, cuáles tiene, cuáles amenazas, o sea, personalice esa parte que es lo que, lo demás ya está escrito en el código, es cómo usted desarrolla dentro de su firma esas salvaguardas para que no llegue nunca a tener, o que llegue a un nivel más razonable, las amenazas que están descritas en el código. Okay. Estamos enfocados, uno, en eso, en las amenazas y salvaguardas, dos, en los compromisos de independencia, Sí. cómo los están documentando con cada uno de sus clientes, el compromiso de confidencialidad también, cómo lo deja documentado Sí, que el con cada segundo uno de sus sí. clientes, y no sé si se me olvidó. En la parte de evaluación y diagnóstico también evalúan las salvaguardas, las amenazas que tienen frente a cada uno de los clientes y las salvaguardas que están dejando documentadas en ese documento de evaluación y diagnóstico. Okay. Y en personas naturales también estamos mirando comunicación con el gobierno corporativo que hay una falta de ética. Que bueno, esa había una parte que era para las firmas y otra para... Porque habíamos hablado inicialmente de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Faltaba el de comportamiento profesional y el de diligencia profesional. Ese todavía no lo estamos incorporando. No, pero es que nos fuimos más orientados. No, pero me parece que si estamos Amenazas cuatro y salvaguardas. Sí, lo que pasa es que nosotros, cuando la última reunión que tuvimos, consideramos, digamos, que todos estaban inmersos en otros elementos. Sí. Por ejemplo, en el tema de competencia profesional, en recurso humano, nosotros pues verificamos, por ejemplo, si tienes una firma, pues cómo evalúa el personal que va a entrar a trabajar en cada uno de sus cargos, su política de contratación. O si es una persona natural, pues si tiene el conocimiento, la Si se experiencia está actualizando. y la actualización continua. Entonces allí estaba, digamos, enfocada la idoneidad. Así no se llamará el título, así en nuestro papel de trabajo, cuando se evalúa Pero sí recursos se humanos, evalúa ahí. se evalúa Porque esa es muy parte. difícil. ¿Y en su experiencia ha tenido algo que hayan visitado y que digan, no, solamente hago outsourcing contable? O sea, ¿qué puntual es? Y ellos, en el tema de ética, ¿qué le evalúan? En el código de ética lo mismo, pero esto no dicen las amenazas, ¿no? Sí, los No, análisis, recuerden que es que ahí es donde tenemos que aclarar. Porque el código de ética del 302, recuerden que tiene tres partes. Ujú. El contador dependiente, el contador independiente. Y el Y de los- dentro de los... Entonces las Pero circunstancias que en los aplicarían, en los dos casos están las mismas amenazas Sí. y salvaguardas. pero es mucho más amplio del contador Sí, público claro, es independiente. más amplio de independiente. Y entonces, ¿qué buscaríamos ahí puntualmente? Pero espérenme que es que ese es el El- viejito. Ese es el viejito. Puntualmente, sí, en el caso concreto del contador público independiente, se está haciendo aplicación del código de ética. O sea, por ejemplo, recuerden que el tema de un incentivos caso es que una nos cosa. pasó, ¿con quién fue que me pasó? No sé si fue con Jessy o con Carlitos. Que el señor lo que hizo fue, o con José, no sé si alguno de ahí, los tres. Que el señor lo que hizo fue transcribir la ley 43. No. ¿Con quién fue que me pasó ese caso? Pero si pasa mucho eso, o transcriben el decreto Que de los 302. transcribieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, cuando en el acta se le pone que no tiene la persona alegada, pero es que sí está en la ley. Entonces nosotros le explicamos. Tiene que ser aplicable, por eso es que el Exacto. término importante es que sea aplicable. Entonces nosotros le decíamos, no es la ley 43 porque es que es usted por norma legal, usted debe cumplir eso, usted no puede, usted lo que usted aplica para su ejercicio práctico, o sea, usted como revisor fiscal, usted ve que hay una familiaridad porque lleva 15 años con el señor, lo vio, puede ser que lo acepte, puede ser que no lo acepte, puede ser que usted ponga un control, puede ser que no lo ponga, pero a mí no me transcribe la norma. Ese es el caso de la experiencia que yo he vivido con, no sé con quién fue el que me dijo ese caso, pero estuvimos y lo discutimos y la persona negó todo lo que quiso, pero se le dijo que no y que no. Pero uno, ¿cómo le pide eso puntual cuando tiene otra...? No, pero recuerden que lo que decíamos es ética aplicable, entonces que por ejemplo el tema de confidencialidad e independencia esté o en el contrato, Eso o en no es, el- bueno, en eso los es servicios. Pero es En el que caso sí, independiente, ¿dónde debería estar? Lo mismo. La mayoría tienen un contrato de servicio independiente. Eso significa que esos elementos deberían estar dentro del contrato, por ejemplo. Bueno, sería revisar un contrato de prestación de Servicios. es que yo al ser contador público
estoy comprometido a cumplir el código de ética tanto del 43 ahora como el código de ética de IFAC. En consonancia. ¿Cuál es el código ético del IFAC? Bueno, en consonancia con el de código de ética 202. contenido en el Ya, código ya, de ya. ética No me van a salir con eso. el tema es que más que tener el redactado, los mismos principios, los mismos valores, por lo menos en nuestra experiencia personal, lo que los hemos llevado más es a que documenten las salvaguardas para minimizar las amenazas. Eso es como más, porque eso ya es una política más de cada contador. Yo muchas veces les doy los ejemplos que yo puede que acepte regalos, pero usted no. Es su política, o usted define los montos, o un almuerzo, uno lo define. Entonces como más es a llevarlos a que documenten las salvaguardas para mitigar esas posibles amenazas que nos da el Código de Ética IFAC. Eso es lo que en lo personal considero yo que es más importante, que tengan los mismos principios documentados o no, porque esos ya están en la ley. Sí, exactamente. Lo que está en la ley ya no requiere transcribirlos, es cómo se aplica. O sea que, por eso es que el título de ese capítulo es cumplimiento, que será 7, cumplimiento de los requerimientos de ética aplicable. O sea, dónde se están, digamos que, materializando el compromiso. Y ahí sería más lo que dice el doctor Moya, en el contrato, pues entonces si está la cláusula de confidencialidad, o si no, si está el compromiso de confidencialidad, en la propuesta, la manifestación de no tener ningún tipo de inhabilidades, etcétera, etcétera, más que tener pues un librito así bonito. Exactamente, de la copia. Yo creo que daríamos los mismos 4 y más bien en la medida en que vayamos avanzando incorporamos los otros 2, porque si no cumplió con los 4 iniciales, ¿cierto? Más o menos con los 2 adicionales. Por eso lo que se dice es un juicio de valores. Sí, Leticia, crea cuervos y te saca. Pero me gusta que aprenda. Bueno, me salto entonces al numeral 26. Aceptación y continuidad de las relaciones con el cliente. Bueno, pero un segundito. Porque, ¿qué pasaría si encontramos que no hay definido ninguno de los temas de ética aplicable? O sea, eso, ¿qué incumplimiento estaría originando? En el 37. No, porque no todo es 37. Claro, pero porque no se hace el identidad, 35. objetividad, independencia, responsabilidad. El 37 es el que habla de los principios. Pero es en el 37 está la confidencialidad, en el 37 Independencia, objetividad, No, y que no está integridad. aplicando los marcos normativos. Pues que no es Es que esa es la más fuerte. Yo creo que la más fuerte y la directa es el 37.6. Porque en el decreto 302 nos dice muy claro que debemos aplicar el código de ética en todas nuestras actuaciones. Sí, ahí es el 37.6. O sea, en el caso de que no esté identificado es el 37.6. Bien, vamos para aceptación. Entonces, dice aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y encargos específicos. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la aceptación y la continuidad de las relaciones con el cliente y de encargos específicos diseñados para proporcionar una seguridad razonable de que únicamente iniciará o continuará relaciones y encargos en los que la firma de auditoría A. Tenga competencia para realizar el encargo y capacidad, incluso el tiempo y los recursos para hacerlo. Ahí como que están realizando ustedes. Ahí se está. Sí, señor. Pueda cumplir los requerimientos de ética aplicables y haya considerado la integridad del cliente y no exponga información que le lleve a concluir que el cliente carece de integridad. Que creo que esa fue una discusión de las últimas que se entendía por integridad del cliente. Sí. Con la señorita. Pero, por ejemplo, recuerden que ya hemos dicho que debe tener un formato Un para que formatico. analice. Pero hay también uno que encuentra en ese formato las cruces. Pero Está- no hay nada. Okay. O sea, el documento de checklist con la crucecita de sí o no, Sí. pero no hay ningún soporte, no hay ninguna conclusión. Entonces también llegan y llenan el papelito, que ya está el modelito en la guía, y presentan el documentico así nomás. Pero ¿sabes qué? Creo que hay unas recomendaciones, tienen que relacionarlo con la política y procedimiento. O sea que ese checklist debe estar alineado con la política que tenga la firma o la persona natural para aceptar o continuar con el cliente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debería ser una política y procedimiento? Yo les contaba, hay firmas que tienen prohibido prestar servicios a casinos.
Es una política. Sí. A equipos de fútbol. Sí. Entonces, lo que yo le diría es, oiga, Jamer, la política, no la tengo. Ah, pues esa es la documentación, no hay política definida para el tema de la aceptación y continuar los encargos específicos. Una pregunta, la otra discutimos. Una política puede ser que yo revise tales listas, yo reviso la lista de Clinton, Eso Ahí es. está No, ese es un procedimiento. Ahí está la Eso es un integridad procedimiento. como tal, toda la... Lo que estoy de acuerdo con lo que está definiendo es el procedimiento. Pero ¿cuál sería la política? Que yo Que no es Me ha quedado supremamente claro. Señor, Antes de aceptar a un cliente, debo hacer una evaluación de la integridad. esa sí es una política. Y si se encuentran tales listas, no será aceptado. Y lo que usted mencionaba, y de pronto por línea de servicio hay unos que no quieren saber nada de cooperativas ni de Eso es una política. también está dentro de la política. Eso es política. de propiedad horizontal. Por ejemplo, yo conozco una política que dice que si está en la lista de dolores morosos del Estado, no contrata. Señora. Y no solo de cara al cliente, sino internamente decir si yo tengo la competencia, la capacidad, cuento con los recursos o no, eso también que quede en el formato. O sea, Sí, claro, lo que pasa es que ahí hay un poco, porque recuerden que el papel aguanta todo. Exacto. Por eso yo les mencionaba en alguna de las charlas que un mecanismo, porque dice, mire cómo está redactado el literal A, tenga competencia para realizar el encargo y capacidad, incluso el tiempo y los recursos para hacerlo. Yo les decía, mire, claro, eso no tenemos todavía métricas, pero sería muy sencillo. Asumamos que visite una persona natural. Entonces yo le digo, aquí está esta persona natural. ¿Cuántos clientes tiene? Mire, tengo 10 de revisión fiscal y tengo 5 no sé qué. Y yo le hago cuentas y digo, pero esto usted solamente le va a dedicar 30 horas. Oiga, ¿eso le ofrece calidad? Claro, no estoy haciendo aquí un juicio de valor porque no lo podemos hacer, pero un poco al simplemente contrastar y decirle, mire, que lo estamos calculando por horas, cómo es que está calculando. Incluso lo que mencionábamos, cómo calcula los honorarios. Miren que en este deberíamos colocarle es, listo, ¿cómo hago para verificar esta situación? Déjeme ver cómo calculó de ese compromiso que yo solicité, déjeme ver cómo fue que calculó los honorarios y cuánto tiempo fue que le dedicó. Ahora bien, pues nosotros no vamos a entrar a cuestionar si son 5 pesos o 20 pesos, pero ¿cuántas horas fue que le dedicó? Porque ahí es donde le digo, mire, está usted solo, no tiene ayuda de nadie, no tiene asistentes. Usted tiene 10 clientes, ¿cierto? 1500 horas, dividido entre 10, 150 horas. Usted en 150 horas, ¿qué hace? Que eso más o menos son 3 semanas, mal contadas. ¿Usted qué hace en 3 semanas? ¿Sí? Ese sería un mecanismo para poder cuestionar que efectivamente... o para que salga la oportunidad de que está creciendo la firma, salen nuevas necesidades de recursos humanos y se ajustan sus procedimientos de cada uno de los elementos. Claro. Yo insisto en mi comentario, no es, digamos que es como plantear un tema que el contador dice, miren cómo lo están enfocando, o sea que claro, normalmente el contador independiente siempre piensa en pesos, nunca piensa en horas. Y que esa es la pregunta, cuando uno dice cómo midió sus recursos, ¿cuáles recursos? Ajá. Sus recursos tiempo. ¿Y Sí. cómo el tiempo? Pues al menos tiene un cronograma de cómo usted distribuye los tiempos de las horas en las que se comprometió en su propuesta de servicios con su cliente versus lo que está haciendo. Y el otro recurso es conocimiento. Sí. Si hay conocimiento experto o no hay conocimiento experto. Y eso es, digamos, lo que, por esa razón es que, digamos, uno en ocasiones dice, ¿cómo soporta usted el conocimiento que tiene? No es tanto porque no le crea que es contador, sino que su conocimiento sí es suficiente para cumplir con las necesidades que tiene su cliente. No, ahí lo que pasa es que uno tendría que analizar hojas de vida, ver cuál es la especialización que tiene, qué clientes y en qué sectores lo tiene. Sí. Claro, y ahí nos entramos hay un conflicto, porque es que la ley dice que el profesional contable solo con la tarjeta sirve para cualquier cosa, pero no hay ninguna norma que diga usted necesita 4 especializaciones o 20 años de experiencia para tener revisoría, y ahí sí hay un conflicto normativo. Pero es que esa es la evaluación que uno sí tiene que hacer como profesional. Claro, o sea, pero yo no me el refiero a que nosotros le digamos si eso no es capacitado, sino cuando ellos dicen, ¿y cómo miden los recursos? Pues los recursos se miden como ese doctor, con mirar el tema de horas, con mirar el conocimiento, que es lo que, porque ellos no entienden muchas veces cómo tienen que hacer esa evaluación para saber si aceptan o no aceptan el cliente, sobre todo las personas naturales. Pero miren, yo los invito aquí, señor. No, para ayudar a la duda de Cristian, el 27.7 nos... No, sí, claro. Usted no puede ofrecer algo para el cual no está Claro, es bueno, pero no hay como un rasero. Que ahorita salió una circular del Consejo
Superior de la Judicatura, que le dice que todo profesional que litigue ante la rama judicial, el juez debe sacar su certificado de antecedentes para verificar que no esté suspendido y no poner en contradicción a su cliente. ¿Qué cliente contrate saca un certificado de antecedentes de un contador público para saber que no está sancionado? No. Ninguno. Y ese también es un tema de competencia. Nace desde el punto de que esté inscrito y que no tenga sanciones. Entonces ahí es un punto de que uno tendría que validar muy bien porque la norma no establece cómo es la forma de validar esa competencia y esa actualización. Si no nos dice usted tiene ese deber. Por eso es que para mí es muy difícil establecer un criterio unánime, porque yo puedo decir con contador cumplo. Para mí, ¿no? Pero, digamos, claro, ya Eric dio la respuesta. O sea, cuando estén evaluando ese primer punto que es aceptación y continuidad, eso es contra el 37.7. Pero la pregunta es, ¿cómo haríamos para determinar que hay un tema de incumplimiento? Es que si con ser contador tiene la capacidad. No, mire, y bueno, me corrigen los inspectores. Hay una actividad en el plan de trabajo que dice, présteme el expediente de estos tres profesionales. Sí. Y en qué, porque ya han visto en qué clientes lo tienen. Uno es de hidrocarburo, el otro es de retail. Y entonces, entre otras cosas, ellos miran si ese de hidrocarburos ha tenido algún curso, algún taller en hidrocarburos, por ejemplo, o experiencia en ese sector. Hasta allá hemos llegado. Ese es el artículo 7 en el numerario. Si lo tienen, si así está definido, está perfecto. Digamos que aquí lo que estamos buscando en este taller es, bueno, hay ciertas circunstancias que eso sí ya depende de cada inspector y dice, mire, esto es rapidito, esto lo miro en 2 minutos. Pero hay ciertos temas que como que tienen que dedicarle un poco más de tiempo porque sabe que ahí es donde están las herramientas en un potencial. En un potencial si quisiéramos, es que también un poco lo que queremos con este ejercicio, porque al final, pues claro, aquí tenemos la primera sesión, tenemos que hacer otra para ir determinando tiempos y dónde deberían ustedes focalizar. Porque hay temas que uno dice, esto es más como de sensibilización al contador o la firma que debería tener, pero ¿dónde yo debería enfocar mi trabajo con la solicitud de evidencia y demás? Pero nosotros en las diligencias y por lo menos de personas naturales nos hemos enfocado más como llevarlos el mensaje de capacitarse, más de que si tenga la hoja de vida, más de que tiene que estar en constante capacitación. Ese ha sido nuestro mensaje en la diligencia de personas naturales, que es lo que en última se requiere, ¿de acuerdo? Más que nos muestren la hoja de vida, no nos la muestren, etcétera, etcétera, los diplomas, es eso. Entonces que sí muchas veces sí solicitamos más, es como si ha hecho capacitaciones recientes, entonces en que se ha capacitado, si tiene los certificados, pero en el fondo es eso, que se esté capacitado. Ok. Pero esté capacitado formal, no formal o informal. Son diferentes. Capacitación formal, aquella que pide certificado. Sí, de acuerdo, digamos que... No formal es aquella que es diplomados y... La mayoría y la informal son las sensibilizaciones que el Consejo. Mucho contador público argumenta estar inscrito a portales como Actualices, Content y Auditul, y a través de eso es que se forma. Pues eso no certifican, eso es nada. Sí, claro. Pero si me dicen, si quieren le muestro y venga y otro que sí. No, en última, si la persona dice que va a todas las sensibilizaciones del Consejo Técnico, también. No, es que también eso lo requerimos aplicar en la ley 43 porque esto debería tener un tema de reacreditación cada 3 o cada 5 años en este proceso, porque hoy no hay un requerimiento específico de que cuánto y cuánto es el número de horas que debería actualizarse. No sé si estamos de acuerdo. Señor. Si vengo a la norma, dice, políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable que se dispone de suficiente personal con la competencia y la capacidad. Y bueno, si nosotros deberíamos conseguir evidencias en la práctica de esa competencia y de esa capacidad, porque la hoja ahí, inclusive en las certificaciones, yo conozco personas que tienen especialización en algo y solo cumplieron los requisitos de la especialización y nunca han ejercido. ¿De acuerdo? Y yo lo muestro. Vean, yo tengo colgado. Especialización en normas internacionales en la habilidad de información financiera. Pero no es eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o sea, volvemos a esa línea muy delgada en qué es una auditoría y qué es una diligencia de inspección in situ? Como auditoría vamos a llegar hasta el tema de si en papeles yo puedo evidenciar que el tipo sí es competente o no, o simplemente con que allí me mostró todos los diplomas colgados, me suscribió. Porque, de verdad, insisto, hay personas que se han desarrollado
que cuando escogen una especialidad es porque se proyectan hacia allá, no para llenar ahí la hoja de vida y ponerla así de gorda. Entonces, si lo que queremos es relevamiento de nuestra profesión, deberíamos nosotros obtener evidencia sobre la aplicación de no, creo que no, porque si no estaríamos trasladando el tema de inspección. No, pero por eso digo, estoy de acuerdo. Yo me iría para este lado todavía. No, estamos de acuerdo. Creo que la definición aquí en este caso es que haya políticas para esos procesos. Porque claro, y muy seguramente ahí sí hay, la que uno daría énfasis es sobre todo el tema de evaluación de desempeño, el tema de capacitación. Porque lo otro es que el tema de competencia solamente se puede evaluar a través de un examen. No, es que si y usted no puede hacer examen. En la parte de la se le llama preparación, lo que son los instrumentos como preparación. Claro, si está el papel, mire que eso va. Este es uno de los temas que uno diría. Pero nos hace falta todavía muchísimo para entrar si no tenemos obviamente políticas que le obliguen al contador a que cumpla ciertos requisitos en la reacreditación, por ejemplo. ¿Sí? Doctor, yo entiendo la preocupación del colega Germán, pero ya, como se dice, estamos como hilando muy finito. Claro. Mire, hay mucha cosa mucho antes que no se está cumpliendo y con eso es que hay que atacar. No hay contratos de prestación de servicio, no hay expediente de los profesionales, no se están haciendo las evaluaciones de los clientes. O sea, yo creo que hay muchos elementos. Más que llegará un momento, más adelante, llegará un momento donde. Pero por ejemplo acá, uno de los puntos que hacemos énfasis allí es, oiga, tienen las personas que son. Claro. Nuevamente aquí, porque viene el tema de competencia profesional, el desarrollo de la carrera. O sea, si nosotros estamos enviando un mensaje acá, algo que se está planteando es que hay un tema de formalización. Sí. Y para no ir tan lejos, si ustedes vieron el proyecto que presentamos con la Junta, allí se estaba planteando que había un tema de rotación, pero rotación de las firmas. Entonces, claro, la primera situación es rotación de la firma si yo soy solo. Entonces yo tengo que rotar, pues soy el único socio. Eso significa que detrás de ellos, que si es persona natural, debería formalizarse. ¿Sí? Ese es un tema que obviamente está allí al respecto. Y hay temas que son de ley, indudablemente. Hace falta leyes para actualizar la ley 43 y armonizarla mejor con los marcos normativos. También faltan decretos para volver operativos muchas de las disposiciones que están en la ley. Entonces, seguramente allá vamos a ver. Pero digamos que en este tema en particular de recurso humano, pues sí deben haber políticas y procedimientos de vinculación, selección, capacitación, promoción, y sobre todo el tema de las necesidades que se requieren. Todavía no hemos logrado, pero yo creo que en estas charlas tenemos que llegar a un punto de tener como una media, que incluso a veces las firmas le dan a uno algunos indicios, para decir si usted tiene un cliente pequeño, el más pequeño, cuántas horas debería dedicar al año, y para decir, no, mire, 300 horas sería suficiente para ese cliente. Entonces, lo que siempre hemos dicho, si tiene 300 horas, máximo, ¿cuántos clientes puede tener? 5 clientes, que es más o menos lo que siempre hemos mencionado por ahí. Pero aquí, si ustedes lograran eso, no ir a la auditoría y verificar, pero el punto es que sí tenga el procedimiento definido, no lo vamos a auditar. Pero sería, como menciona Eric, como un elemento adicional con todo lo que hemos antecedido a todo este proceso. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de recursos humanos, quería estar los procesos de selección, de vinculación, de capacitación, ¿cierto? El otro tema, sí, estoy de acuerdo, con el tema de remuneración. ¿Sí? Y ahí incluso podríamos enviar un mensaje, porque a nosotros en el Consejo nos llega permanentemente. ¿Por qué no regulan? Entonces yo le digo, ahí es donde está el tema. Pues miren, es que usted está regalando su trabajo, pues no se lo voy a decir de esa manera, ¿no? Pero miren, usted está... Claro, si es que en esto termina... No lo dije yo, lo dijo Gabriel Gaitán. Y quedó grabado. Entonces, un poco allí, ese tema de remuneración es como remunerar. Porque claro, nos quejamos. Si ustedes dicen, no, pero es que mire, revisión fiscal por 250.000 pesos. ¿Sí? Pero ese sí debería estar allí el tema de remuneración. Yo sé que no le podemos dar respuesta para trascender allá al otro lado que sea un tema de auditoría, porque no lo vamos a hacer. Y con temas de UGPP, llevo con el tema de la contratación. Porque la gente
así como estamos hablando de Casa Herrero, muy fácil se puede ubicar que tienen a freelance y ni idea cómo los están contratando y si en realidad hay seguridad social pagada por ellos, cosas por el estilo. Eso vale la pena que le den una revisadita a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con usted, Gabriel. Yo no sé si eso estamos haciendo. Ellos no están tocando ese tema porque pues es un punto álgido en la comunidad contable y por lo que cada cual, pero no mira, regular. Claro, no, está bien, pero mira, las circunstancias es el mensaje que enviamos, porque asumamos la siguiente situación. Usted como revisor fiscal, ¿qué tiene que dictaminar? Allá clarito tiene que decir, y la entidad liquidó y pagó oportunamente los aportes a la seguridad social integral. Y usted como revisor fiscal no lo hace. O sea, no puede ser que yo sí obligue, pero que no, yo no cumpla las condiciones. A mí me parece que, pues yo sé que se tiene que diseñar un procedimiento de tal manera que se toque por lo menos tangencialmente de cómo lo está organizando. Porque yo concuerdo con Gabriel, la circunstancia es, y sanciona a la entidad, y yo como revisor fiscal lo tengo que decir, pero yo no lo estoy haciendo. Creo que me parece que sí hay un punto de lo que tiene que ver con recursos humanos, como mínimo, es, oiga, ¿usted qué tipo de contrato tiene? Servicios, perfecto. Oiga, ¿y usted verifica que él pague la seguridad social que le corresponda? Oiga, ¿y usted tiene un contrato laboral? ¿Usted le paga la seguridad social? No, y es que en la charla no lo dicen. Si la charla, bueno, no va a decir la ciudad, pero hace poco me tocó que alguien sí se quedó al respecto, que el patrono, no sé cuántos años había trabajado freelance para el señor y nunca consiguió, y supuestamente le descontaba. Sí, yo sé que es un tema bastante sensible, pero eso es parte del cumplimiento. Pregunta. Señor. Nosotros, dentro de nuestra evaluación, podemos preguntar, pero orientarnos a que siempre deban tener su contrato. Sí. Pero si es laboral, puede ser verbal, pero siempre, porque esa es la primera. Pues no solo del revisor fiscal hacia el cliente, sino del revisor fiscal hacia sus colaboradores, que a veces tampoco tienen contratos. No, es que para allá va, y si me permite, usted ha estado hablando todo el tiempo desde que llegué, lo he escuchado de enaltecer la profesión y demás, pero ¿cómo más si esto también no se formaliza y no se hace? Y me parece que independiente de que vayamos a hacer inspección, que seamos junta, tribunal, consejo, sobre eso sí debemos estar continuamente hablando y proponiendo porque las cosas se hagan. Es decir, es un tema de calidad, no, es un deber ser imparitable que además es legal. Por eso, para allá va, independiente del asunto, que dice Luis Henry, no es entrar a mirar si la cifra de eso no es, pero hombre, muéstrame si no está la planilla pagada. ¿Cuántas personas tienen? Y muéstrame si está la planilla por esas personas, o inclusive por usted mismo. Usted es el socio, el único socio, el accionista de la SAS. ¿Y cómo está el asunto suyo allí? Porque también cuántos colegas nuestros entran en desgracia, nunca pagaron la pensión y en dónde está el asunto. Es que yo, pues independiente, sin apartarme de lo que están haciendo, eso como dice Luis Henry, obviamente, denle una revisadita y dejen ahí un comentario dentro de los papeles de trabajo de ustedes. Pero esos temas de pronto no daría para que lo interpreten que lo estamos extralimitando. No, porque mire que Pedro como lo está determinando. Porque hay personas que buscan el argumento para convertir al inspector. Sí. Pero tiene que ver con las políticas. No, porque dentro de las políticas que tiene que haber de remuneración. Usted prácticamente puede decir, pues una planilla de pago de nómina. Solamente, y no estás, porque es que la función de la OEPP es determinar que la base sea correcta. Sí, nosotros no estamos haciendo eso. No, solamente está. Claro, solamente que por lo menos esté afiliado. El señor Luis Henry, ¿usted lo tiene contratado? Sí, muéstrame. Es más, usted le hizo un pago porque él es freelance, entonces le hizo un pago por honorario, muéstrame que esté soportado, que tiene seguridad social eso. Es que, miren, parte de este ejercicio, a veces las compañías se quedan muchísimo el tema. Miren, yo, ciudad donde voy, y creo que mis compañeros pasan lo mismo, todo es siempre UGPP. O sea, se volvió, sí, esa es la otra Diana, dice una voz. Y lo peor de eso, perdón, es que están algunos también especulando diciendo que es que la junta está aliada con la UGPP. Sí, tenemos convenios.
Ahora sí peor porque nos pedimos seguridad social. Me han dicho es que Eric tiene. Yo creo que allí, no, ni siquiera ni me ha faltado, nosotros vamos a llegar al detalle que sí pagó lo que era, que lo tenga afiliado. Eso de alguna manera, esa pregunta comienza a generar un mensaje para decir, tiene toda la razón, o sea, nosotros como contadores que damos fe pública, Garantes de la fe pública y no lo estoy cumpliendo, ahí es donde uno dice, algo está pasando. Entonces, creo que sí vale la pena incluirlo como un tema de un procedimiento, ¿no? El tema de recursos humanos. Bien. Bueno, el siguiente punto, bueno, es competencia que ya lo hemos mencionado. Asignación de equipos a los encargos. En ese que han revisado ustedes. No, sobre todo las personas naturales con asistentes. Pero es que generalmente los asistentes que tienen las personas naturales son estudiantes. Son muy pocos los que tengan otro profesional que les estén colaborando, entonces son apenas estudiantes. Hola, una pregunta que me pena la interrumpo, disculpe. ¿No les han caído ahí dentro de las muestras que hacen por ahí profesores? Sí, que hacen trabajo y que con sus estudiantes y ahí ustedes se colocan? Vergüenza. ¿Cierto que esa vergüenza que no tienen ni siquiera? No, nada. Yo ya hice una de esas. A mí me tocó una así, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué va a pasar? No, pues una vergüenza. La experiencia del señor no tenía nada. Supuestamente un profesor, pues, bueno, dos hemos tenido, ¿no? Al final de la inspección él no tiene nada y me pregunta que cuánto saca. Y yo le dije, pues es que como usted es el profesor, yo creo que usted debe calificarse. Yo no lo puedo calificar, usted mismo califíquese. Y nos pidió disculpas. Digo, no, qué vergüenza con ustedes. ¿Y sus nada. contratados eran? No, él hacía la actividad solo. No tenía profesionales como tal que le colaboraran. Pero no he encontrado de los que se llevan, de los que los alumnos de sus semestres son los que le desarrollan sus trabajos. Pero eso Aquel no se realiza, yo creo que aquel podría tener. Claro, ese es el trabajo del semestre. Ah, no, eso no así. Bueno, tuvimos uno que sí, pero no presentó absolutamente un papel. O sea, nada, no es presentó nada. Solamente la política implementada nomás, pero soportes nada. Señor. En la ciudad de Cartagena yo revisé un informe de un compañero y ocurrió un caso de eso. Un tipo tenía una firma y contrataba estudiantes para que tuvieran experiencia durante todo el año. Y no les pagaba. Y supuestamente esa es la que nosotros hicimos. y no les pagaban ni 5 centavos. Entonces los ponía ahí que coger experiencia y claro que tampoco iban todas las 8 horas completas en el día, pero entonces para justificar la tarjeta aquí y mostrar el documento a la Junta Central de Contadores, entonces él le facilitaba ahí un espacio durante no sé cuánto tiempo. Sí, hay que hacer una claridad. Más, creo que la de Adriana y la de Juliana tiene que ver con el tema de propiamente la NCC 1, porque la que hemos hecho y la que está hablando José es de registro, válida. Entonces, los mismos profesores no tienen ni seguridad, ni contrato, ni acuerdo de confidencialidad, ni recuerdan el nombre de la persona muchas veces sí, yo como que lo tuve en una clase. De resto no tienen nada, y son los docentes. Y creo que en el caso puntual con Yesid, que nosotros, eso fue en Montería, el señor nos atendió en la universidad, en la sala de profesores de la universidad, a petición de él, porque él no quería que lo atendieran en su lugar reportado. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo, imagínense uno como inspección, vengo a la universidad a contratar al profesor, no sé qué, todo el mundo lo miraba súper raro. O sea, el señor profesor supuestamente contrató a su estudiante como asistente y le certificó el año de experiencia para que lo tuviera aquí en la tarjeta profesional. Cuando nosotros vamos a evidenciar esa situación, pues no hay documentalmente cómo comprobar dicho vínculo ni nada. O sea, uno se da cuenta de pronto sin hacer un juicio de valor que es más un favor. Está haciendo el profesor a ese estudiante. Le pregunto uno por la empresa o por los clientes de la persona, no, ya dejé de trabajar con ellos, no, ellos todo lo guardo en mi casa, no, es que como estamos acá no tengo los papeles. Es que ya todo está, sí, todo es así.
Entonces es muy difícil también otorgar tarjetas. Puede que sea una persona de... también laboral, porque pues, la legislación que es el pago de fiscal. Bueno, vamos. Eso me lo pregunté. Ya me dio respuesta que el tema es en los socios no porque son personas naturales. Ahora sí entramos al tema El grueso. que es el grueso. Por eso aquí nos va a tocar quedar como la... ¿Cómo? Lo de los equipos no. No, nomás va porque el tema es que la mayoría son personas naturales, son asistentes. Pero yo solo mandé la pregunta porque sí quería profundizar en eso y que hemos tenido algunas consultas con respecto a si es persona natural pero revisor fiscal de una IPS. Ya nos pasó. Que está leyendo los informes de Jessy. Está leyendo los informes de Jessy. ¿Va a hablar de IPS o a hablar de otro caso que nos llegó de... ¿En qué sentido? Perdón, de un tema de tecnología. No tiene asistente. Él solo hace todo. ¿Sí? Y punto. Pero no, estoy haciendo la pregunta es porque tiene yo lo voy a hablar desde la experticia que debería tener el revisor fiscal, porque él cómo puede dictaminar, obviamente él sabrá de pertenencia médica, por ejemplo. ¿Sí está claro? Debe tener un equipo de preparación, experiencia, igual está preguntando algo así. Sí, es decir, si está solito. No, y se lo digo hasta por mi experiencia personal. Conozco revisores fiscales de IPS que llegaron sin tener nada de conocimiento del área de la salud. O sea, un contador comercial común y corriente y lo nombraron revisor fiscal. Obvio hay IPS de tamaños, pero no tienen equipo de trabajo con ellos solitos. Y eso hay muchísimo. En la CES. Por experiencia personal. Personal y por trabajo acá también. Yo conozco, sí. Yo creo que hay que analizar cada caso puntualmente. No. Es que Supersalud no exige nada para el nombramiento. Por eso digo, pueda que los auxiliares los provea la IPS. Que ya tienen que son es que hay de el todo. tamaño de la IPS. Hay que entrar y llegar y mirar. No, claro, pero es que la especialidad no más. Y el dos. O sea, ahí requiere un tema de un equipo interdisciplinario más. Por eso Pero bien, esto conlleva algo que está diciendo que me parece interesante la Junta, que es hacer algunos convenios con las superintendencias. Porque, miren, independientemente de que todavía no iniciemos el tema de la ley 43, esa circunstancia de decir, miren, es que la superintendencia tiene la potestad de aceptar o no la posición del revisor fiscal, previo ciertos requisitos, eso ayudaría bastante con el tema de competencia. Ayudaría bastante. Pues uno de los logros que tuvimos este año, no creo que se haya socializado al equipo de inspección, fue que con el convenio de intercambio de información con la Supersolidaria, ellos ya en una circular interna, cuando el contador público o el revisor fiscal reporten información a ellos, tienen que aportar la tarjeta profesional para verificar que sí sea contador inscrito y el certificado para que la persona no reporte antecedentes de suspensión o cancelación, que son los mínimos, que la persona se encuentre habilitada en los términos de la ley. No hemos todavía hecho más, pero pues ahí vamos, de a poquitos. ¿Listo? Pero es que partamos que la DIANTE puede registrar cualquier persona con cualquier número de tarjeta profesional como revisor. Sí. No hay validación con nosotros. Sí, pero es que con la DIAN es más difícil. No, para hacer el paréntesis. No, también es así que por eso son las 700 del 2017, las 700 declaraciones donde se presentaron revisores fiscales que no son revisores. Que no son contadores. Que no son contadores. Claro. 2017, 700. Y por eso es el cruce de información que hace inspección y vigilancia a través de Alexandra, que es la tarea más, porque como eso tampoco es, todos saben que aquí tenemos Chinomatic. Entonces el Chinomatic tiene que revisar una por una para verificar esa validación. Wow. Bueno, realización de los encargos. ¿Qué han encontrado? Miren lo que dice la 32. Dice, a través de sus políticas y procedimientos, la firma auditoría promueve una constante calidad en la realización de los encargos. Esto se logra a menudo mediante manuales escritos o electrónicos, herramientas informáticas u otras formas de documentación estandarizada y material de orientación específico para sectores o materias objeto de análisis. Las cuestiones tratadas pueden incluir el modo en que se informa al equipo del encargo sobre el encargo para que obtenga conocimiento de los objetivos de su trabajo, los procesos para el cumplimiento de las normas sobre los encargos que les sean aplicables,
los procesos de supervisión de los encargos de formación de empleados y de tutoría, los métodos para la revisión del trabajo realizado, de los juicios significativos formulados y el tipo de informe que se emite, la documentación adecuada del trabajo realizado, así como el momento de realización y de extensión de la revisión, los procesos para mantener actualizadas todas las políticas y los procedimientos. O sea que arrancamos ya es en la ejecución del encargo. Señor. Quiero hacer un paréntesis, y es que una cosa es aquí en Bogotá, que me acabo de acordar, y otra cosa es de Bogotá hacia afuera. O sea, si aquí en Bogotá no encontramos las cosas, hacia afuera son realidades sociales totalmente diferentes. O sea, puede que de pronto sí, hasta un Medellín, hasta un Cali, sí, pero si nos vamos a ciudades más intermedias como Villavicencio, como Yopal, en Montería, que hablamos, allá sí que nada de nada. Entonces, no estoy pensando también en lo que hace el Consejo, hasta dónde poder llegar a ese tipo de... No, estamos yendo a esas ciudades, estamos yendo. Lo que pasa es que eso nos sirve es para retroalimentar respecto a este tema en particular, porque ¿qué es lo que hemos dicho allí? Que al final del día las personas naturales o las firmas aquí tendrían que estar desarrollando sus manuales manuales de auditoría donde esté la metodología para efectos de la aplicación. Y volviendo a lo nuestro, papeles de trabajo. Sí. O sea, eso es el punto neurálgico de nuestras inspecciones, porque no encontramos en un gran porcentaje de inspecciones la gente no documenta su trabajo. Sí, y aquí hay un tema ahí que uno le dicta en el ejercicio de la auditoría fiscal, ¿usted cómo desarrolla su trabajo? Sí. Utiliza artículo séptimo, ley 46 o los 24 años. Yo todo con ley 43. No, ley 43. Va uno y lee el dictamen y dice, ¿cuántas días? 24 años. No, pero usted dice, no sé si estoy en ley 43. Los contadores que no saben si están en NIAS o en ley 43. Han venido tomando el modelo ni siquiera del Consejo, sino de las mismas NIAS, han venido tomando el modelo y así dictaminan. Sí. Muchas veces los párrafos aplicando las NIAS, cuando son encargos que no tienen la aplicación de NIAS. Entonces, eso es el pan de y no cambian ni siquiera el nombre del reporte del pago. Pero bueno, yo creo que el tema de documentación, señor. Volvemos al punto de que más allá de eso, de que no tenga claridad de cuál norma va a aplicar, es que no hay documento que soporte el trabajo realizado, que es lo más delicado y que es el centro de la circunstancia que estamos en este momento como tratando de identificar para poder proceder, porque no tienen en la mayoría de los casos ningún tipo de soporte del trabajo realizado. O sea, no, que es que me correspondiera... O sea, no hay cómo sustentar el dictamen. Entonces, ahí digamos que es la parte más como que... Bueno, entonces vamos por partes. Bueno, el primer elemento es que tiene que haber un manual. Necesariamente tiene que haber un manual, que es a donde hemos llegado. Lo que nosotros hemos dicho en los procesos de capacitación es, este tema de calidad no es un tema que lo haga el fin de semana próximo que cuente. Eso no se hace de esa manera. Lo que nosotros hemos tratado de impulsar es que comience a aplicarlo y que al final del día vaya documentando, vaya colocando cuál es su metodología. Entonces, yo no sé si han encontrado ustedes manuales de auditoría. No. Pues hay muy pocos. En personas naturales. En personas naturales. Estamos hablando de personas naturales. Natural. Aquí se trata lo que hablábamos al principio, que definir cuáles líneas de servicio ofrece. Entonces, si un profesional tiene revisión fiscal, tiene un contable, ofrece implementación de NIF, son procedimientos totalmente diferentes. Correcto, y no así lo es. tienen claro, entonces no lo definen, ni los documentos. Es que tú acabas de colocar el punto. ¿Cuál sería, valga la redundancia, el punto de partida para el inspector? Si yo fui y verifiqué que ella está ofreciendo 4 servicios, ¿qué en el manual esté hablando de los 4 tipos de servicios? Es que esto ha pasado como con las firmas. Esto empezó a generarse un voz populi cuando la gente empezó a visitar a las personas naturales. Y lo que hemos visto, yo creo, en la mayoría ha sido que, como hay grupos de contadores, pues lo que hablábamos hace un rato, se empiezan a pasar las políticas entre los unos, entre los otros, y a la larga terminan siendo un copy-paste, pero no son aterrizados realmente a la realidad de su negocio, ni de sus clientes, ni de los encargos que tengan. O sea, creo que estamos todos en ese proceso de aprendizaje, todos hablando como contadores personas naturales. O sea, ahí estamos en eso, pero que encontremos realmente una política sustentada como debe ser, yo creo que eso es contado con los dedos de la mano lo que llevamos hasta ahora este año en personas naturales. Bueno, entonces viene un punto, porque van, no encuentran el manual, van, no encuentran planeación. Entonces, ¿cuál sería el incumplimiento que tienen en este momento?
Artículo 37, artículo 37. Pero creo que aquí ya tenemos que comenzar a colocarle referencias de las normas de auditoría. Sin embargo, para hacer la claridad, pues desde la dirección también es claro que en estas primeras diligencias de personas naturales, pues estamos como en ese proceso también, Sí, no le estamos haciendo. no sé si llamarlo pedagógico o no, pero de Sensibilización. sensibilización. Entonces como tal no iríamos a pasar a un tribunal disciplinario estas primeras diligencias. Eso no le resta, No, sin restarle la importancia que... Eso no le resta la formalidad del informe, pero de acuerdo, las sí. conclusiones y la argumentación, porque Sí. recuerden que en la siguiente visita te va a decir acumulativo. De acuerdo. El antecedente. O cuál es con el presunto. No, o sea, el cumplimiento hay, o sea sea la primera, sea la segunda. Sí, eso está Ok, bien, pero asumamos que usted dice, ahí contados con los dedos de la mano en que sí aplicaría. Asumamos que esa sea la excepción, que no debería ser la excepción, debería ser lo contrario. Pero ¿qué hacen cuando encuentran que sí hay documentación? ¿Ustedes solamente miran la documentación o hacen el cruce de la documentación, perdón, del manual con la documentación del... Es que nosotros, de acuerdo a nuestra herramienta de trabajo, el papel de trabajo, al estar solicitando, nosotros corremos por cada elemento un papel, ¿cierto? Ese papel a la larga lo que nos está llevando es a evidenciar si lo que tiene documentado en la política lo lleva implementado o no. Entonces estamos cruzando las dos cosas, no solamente que nos presente una política, sino que esa política esté implementada. Perfecto. Evidencia de la planeación. Evidencia de la evaluación del control interno. Teóricamente que esté implementada conforme como está dispuesto. Conforme a lo que él mismo documentó en su política, porque correcto, no estamos sí. diciendo nada diferente a lo que él mismo documentó. Claro, hay un tema que habíamos discutido previamente, es qué pasaría si no está cumpliendo con el requerimiento normativo. O sea, porque planeación, yo puedo tener una hoja que diga, no, la planeación para mí es conocimiento del negocio y una revisión analítica para ejecutar. Eso ya es suficiente. O sea, llegan hasta ese nivel o hasta dónde llegan. Porque claro, aquí tendríamos que documentar listo, no hay manual, el tema de planeación no cumple, pero además no cumple con el tema de documentación. No hay archivos. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, recuerden que hay dos, artículo 7º y lo que está en IAS. Lo que está en IAS es que no cumple con IAS 230, o sea, con el tema de documentación. Pero en el caso del artículo 7º, y noveno. Papeles de trabajo. porque dice normas relativas a la ejecución del trabajo. Esto nos toca El trabajo debe ser técnicamente planeado, no está. O sea, ya hay un incumplimiento. Es que, pero miren, hay una situación que creo que tenemos que evaluar. Porque un tema es la herramienta y otro tema es la obligación. O sea que eso significa que todos los revisores fiscales están incumpliendo el artículo 7º. Porque el artículo 7º de la ley 43 dice todo tiene que estar técnicamente planeado. Lo que sucede es que probablemente, entonces para que lo tengamos claro todos, si arranco y no tiene planeación, está incumpliendo el artículo 7º. Todos. Ahora, si es de los que aplican NIAS, además de incumplir el artículo 7º, está incumpliendo la NIA 300, donde dice que debe tener el tema de planeación. ¿Sí? Entonces, eso diría que será un doble efecto para los de las NIAS. ¿Sí? Luego dice, y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si lo sugieren, debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente.